Vamos a la escritura, vamos a la escritura, porque Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos ha marcado y nos ha sellado como reyes y sacerdotes. Él nos ha marcado para cumplir un propósito y destino. Cada uno de nosotros, la vida que tiene, la vida que se programa llevar en Dios, es para cumplir un propósito y un destino. Ayer leía un comentario de nuestro hermano Jason en su página de Facebook, donde él decía que ya no es lo que antes era o el hombre que antes era, pero ahora él está construyendo el hombre del presente, el hombre que va a cumplir un propósito y destino. Lo está construyendo y él dice ladrillo a ladrillo, porque toda edificación comienza desde el principio con el fundamento y se van pegando los ladrillos uno a uno, uno a uno, uno a uno se va armando. Si es prefabricado también se van ensamblando los módulos, pero uno a uno. Entonces todo proceso tiene un inicio, tiene un comienzo y uno a uno va sumando, uno a uno va sumando hasta que se forma y se gesta lo que se quiere alcanzar o lograr o construir. Dios, paso a paso, ladrillo a ladrillo, poco a poco, palabra tras palabra, renglón tras renglón, versículo tras versículo, Él va edificando tu vida y va enseñándome para que yo sea lo que Él determinó que yo sea. Entonces, vamos a la escritura en Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos allí a Romanos capítulo 8, versículo 9. Vamos a leer el texto. Tenemos varios textos hoy que quiero dejarles para que los tomen y se apropien de ellos. Recuerden que aquí les estamos enseñando principios de vida que forman carácter, que crean identidad para que se cumpla el propósito y el destino de Dios para ti. Recuerde que los planes que Dios tiene contigo, Jeremías 29:11, son planes de bien, de paz, de shalom y no de mal, para darte el fin que tú esperas, dice el texto literalmente, o para que tengas un buen final o destino, un buen fin, puedas cumplir un propósito. Entiende entonces que Dios determinó ya para ti un propósito, una función, algo determinado ya fue dado, ya está escrito en los cielos y que es necesario que tú lo conozcas para que camines en ello. Si Dios dijo que tú eres una empresaria, ¿qué tienes que hacer? Proyectarte para iniciar un estudio o iniciar un negocio, de tal manera que Dios te va a dar los contactos, Dios te va a dar los clientes, Dios te va a dar todo lo que tú necesitas para que te proyectes en lo que Dios quiere que tú seas. Amén. ¿Qué tienes que hacer tú? Moverte hacia esa dirección, hacia lo que Dios quiere. Bueno, si Dios dijo que me va a levantar como una empresaria, yo tengo que evaluarme dónde estoy ahora, qué tengo, con qué cuento, cuáles son mis recursos, cuáles son mis recursos tanto humanos como financieros, cuáles son mis recursos intelectuales, cuál es mi formación, cuál es mi carrera, qué visiono. Comienzo a proyectarme en lo que Dios quiere que yo sea. Amén. ¿Cuál es el producto estrella que yo puedo negociar o vender? ¿Dónde lo consigo? ¿Cuál será el proveedor que mejor me lo ponga aquí en la isla y que yo lo pueda distribuir a buen precio y darlo favorable al público, pero que también me genere ganancia? Todas esas cosas ya tú las sabes. Y tú te proyectas en eso. ¿Y cuál es tu meta? Crecer. ¿Por qué? Porque Dios no te pone límites. ¿En qué? En lo que Él te llamó a hacer. Dios quiere que nosotros crezcamos en lo que somos y en lo que Él nos ha dado. Recuerden que hemos estudiado que para gobernar y heredar y conquistar debemos ¿qué? Crecer, porque el que no crece no gobierna, el que no crece no hereda, aunque tenga la herencia no la recibe, no tiene la capacidad de administrarla. Hay que crecer intelectualmente como creció Jesús
Jesús crecía en sabiduría, Jesús crecía en estatura, Jesús crecía en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Jesús tuvo que crecer para poder cumplir su propósito en su tiempo, en su momento. Por eso nosotros debemos entender que Dios tiene propósito, destino para nosotros, y para ellos tenemos que formarnos en lo que somos. Entonces Romanos capítulo 8 versículo 9 dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Allí la palabra espíritu en el griego es neuma, haciendo referencia, según el contexto, al Espíritu Santo. Ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si es que, ¿qué? Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, este versículo nos aclara que todo el que es de Cristo, ¿qué debe poseer o tener? Al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es quien garantiza que somos de Cristo. Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo y del Padre. Por tanto, si usted es de Cristo, en ti mora el Espíritu del Rey. Aló. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y Cristo es el Rey. Y donde está el Espíritu del Señor, entonces allí está el Rey presente, allá hay libertad. El Espíritu Santo está en todo aquel que es hijo de Dios. Porque el que es de Cristo, en él está. Según la Escritura y la verdad bíblica, en él mora el Espíritu del Rey. Entonces el Espíritu del Rey mora ¿dónde? Declara conmigo, el Espíritu del Rey mora en mí. Declara conmigo, el Espíritu del Rey mora en mí. El Espíritu del Rey mora en mí. Veamos Gálatas capítulo 4, versículo 6. Gálatas capítulo 4, versículo 6, nos habla del Espíritu del Hijo, nos habla del Espíritu de Cristo. Recuerde que la palabra Cristo del griego Cristo y del hebreo Mashiach o Mashiach o Mesías, traducido al español significa el ungido. HaMashiach, el Mesías, y el Cristo, el ungido. Entonces, cuando hablamos de Cristo, hablamos del ungido. ¿Y por qué es el ungido? Porque fue ungido con el Espíritu Santo. Entonces, el que tiene el Espíritu de Cristo, tiene la unción de Cristo, tiene al Espíritu de Cristo mismo, que es el Espíritu que unge a los reyes, que ungió a Cristo, que certifica y garantiza a los que son de Cristo, es decir, los que tienen el Espíritu del Rey. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto son hijos, ¿quiénes son hijos? Nosotros somos hijos. ¿Hijos de quién? De Dios. ¿Qué dice Juan 3:6, Sebastián? Ok, excelente. Se ve que está en la escuela. Lo que es nacido de la carne, pero lo que es nacido del Espíritu Santo, Espíritu es. Por tanto, por cuanto nosotros somos hijos nacidos de Dios, somos hijos, ¿qué hizo Dios? Por cuanto somos sus hijos, dice la Escritura, Dios envió. ¿Quién lo envió? Dios, Dios Padre. Dios envió a sus corazones el Espíritu de ¿quién? De su Hijo. Por cuanto somos hijos de Dios, ¿qué hizo Dios? Dios envió ¿a dónde? A nuestros corazones. La palabra corazón allí hace énfasis no a emociones, sino al espíritu del ser humano.
sino al espíritu del ser humano, porque bíblicamente el Espíritu Santo habita en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo, y Jesucristo es el Rey. Entonces, ¿dónde mora el espíritu del Rey? El espíritu del Rey mora en ti. ¿Por qué mora en ti? Porque el Padre lo envió. Entonces, tú y yo poseemos el espíritu del Rey. ¿Qué hace? ¿Qué produce un espíritu? El espíritu es el que imparte la vida de Dios en ti y en mí. El espíritu es el que imparte la vida de Cristo en ti. La vida misma de Cristo en ti. Cuando tú lees la escritura, te encuentras que en el libro de Santiago, la escritura dice que la fe sin obras, capítulo 3, la fe sin obras es muerta, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. Quiere decir que quien le da vida al cuerpo es el espíritu del hombre. Ahora, Dios, para darnos vida, la vida de Cristo, ¿qué nos dio Dios? Su espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu del Hijo, el espíritu del Rey. Por tanto, nosotros tenemos el espíritu del Hijo de Dios, que es el espíritu del Mesías, que es el espíritu del Cristo, que es el espíritu del ungido, y el ungido es el Rey. Quiero decirles, quiero que vayas conmigo a Isaías 61, para que podamos entender un poco el contexto. Versículo 1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dijo Jesús. ¿Por qué está sobre mí? Porque me ungió Jehová. ¿Me ungió qué? Jehová. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Quiero decirles que cuando Cristo vino, Cristo como Hijo de Dios y como siervo de Dios, Él vino como el Rey de Israel. Él vino como ¿qué? Como el Rey de Israel. Y Él murió como el Rey de Israel. Estamos en tiempo donde se celebra la natividad o nacimiento de Cristo, que vino al mundo y fue hecho carne. Cuando tú lees el Evangelio de Lucas, y lees también, más que todo Lucas es el que especifica esto. Cuando Cristo nace, dice la Escritura, que vinieron 3 magos de Oriente y vinieron cargados en sus camellos, vinieron con ofrendas especiales para adorar a quién. ¿Para adorar a quién? ¿A quién? ¿Para adorar a quién? ¿Qué dijeron ellos? Cuando llegaron al palacio, ¿qué fue lo que le preguntaron a Herodes? A ver si se acuerdan. ¿Dónde está el rey de Israel que ha nacido? Porque su estrella hemos visto, la estamos siguiendo. El rey de Israel ha nacido y todo el palacio se conmovió y todo Israel y todo Herodes el rey de Israel en ese entonces mandó a buscar a los sacerdotes para que les dijeran bíblicamente dónde habría de nacer el rey de Israel. El rey de Israel. ¿Quién iba a nacer? ¿Quién iba a nacer?
el rey de Israel. Recuerde algo, los reyes en Israel venían después de Saúl. Dios estableció la casa de David como el linaje de los reyes para siempre en Israel. De Judá, de la tribu de Judá, viene el linaje de los reyes. De la tribu de Judá viene Isaí de Belén, de Isaí de Belén viene David, y de David viene Cristo. En cuanto a la carne, no por parte de José, su padrastro, o que lo prohijó, sino por parte de María, que era de la tribu, de la casa de Judá, de Belén. Allí se cumple la escritura de que Cristo venía como descendiente de David, de la casa de David, como el león de la tribu de Judá. Por tanto, cuando Cristo nace, Cristo no nació sin título, Cristo no nació sin propósito, Cristo no nació sin identidad. Ya la escritura, escucha bien eso, ¿quién? La escritura, Dios mismo había dicho, había hablado quién era el Mesías, quién era el Cristo, quién era el ungido. Pero este ungido del cual se habla aquí, se habla es de un rey ungido. ¿Se habla es de qué? De un rey ungido. De un rey ungido. Por eso cuando Cristo nace siendo ya rey. Ya él nació con ese destino de parte de Dios. Nació con esa identidad determinada por Dios. Desde antes de nacer ya él era el rey. Ya estaba escrito a qué él venía a esta tierra. Ya estaba escrito qué era lo que él iba a hacer en esta tierra. Por tanto, Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5 nos dice explícitamente dónde había de nacer el rey de los judíos. El rey de los judíos. Miqueas capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Vamos a leer desde el 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este texto interpretaron los sumos sacerdotes, los sacerdotes de aquel entonces, que el Mesías debía nacer en Belén, que el rey de los judíos tenía que nacer en Belén. Por tanto, cuando estos magos vienen a Israel y preguntan por el rey de los judíos y les dicen dónde había de nacer el Mesías, el rey de Israel, ellos se dirigen hacia Israel. Y ellos se dirigen en dirección a la estrella que los va guiando, sobrenatural de Dios. Y justamente la estrella se para en el lugar donde Jesús estaba. Escúcheme lo que les voy a decir. La estrella se para justamente donde Jesús estaba ya, con José y con María. ¿Sabes cuánto tiempo aproximadamente esos magos venían siguiendo a Jesús? Algunos dicen, oh, Jesús nació hoy y vamos, los magos llegaron a ver a Jesús de una vez y lo encontraron en el pesebre. Eso es lo que mucha gente piensa, ¿no? Que cuando los magos llegaron cargados de regalos buscando al rey de los judíos, llegaron y encontraron a Jesús en el pesebre. Eso es lo que se ha enseñado. Pero resulta que cuando los magos llegaron a Jerusalén y preguntaron por el rey de los judíos y les dijeron que en Belén era el lugar donde tenía que nacer, al dirigirse ellos y llegar a Belén, la estrella apareció
justamente en el lugar donde estaba Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Ya Jesús no estaba en el pesebre, sino que Jesús estaba en una casa. Jesús estaba en una casa y habían pasado aproximadamente 2 años. ¿Sabía usted eso? Habían pasado aproximadamente 2 años. Entonces los magos llegan buscando al rey de los judíos. Jesús tiene ya aproximadamente casi 2 años de haber nacido. Y cuando Jesús está en la casa, los magos llegan y ellos llegan para adorar ¿a quién? Al rey de los judíos, no al niño, sino ¿a quién? Al rey de los judíos, no al niño divino, no al divino niño, como se lo inventó el catolicismo. Ellos no llegaron a adorar al niño. Ellos llegaron a adorar ¿a quién? Al rey de los judíos que había nacido, porque ellos sabían que el rey de los judíos era el Mesías prometido desde la antigüedad, el rey del universo. Por eso llegaron y lo adoraron. ¿Con qué lo adoraron? Con lo que se adoran a los reyes, o con lo que se honran a los reyes, más bien. Con lo que se honra a los reyes. Cuando el rey Salomón fue visitado por la reina de Sabá, si usted lee la escritura, usted va a encontrar que Sabá trajo una fila de camellos cargados de 3 toneladas de oro. My God. 3 toneladas de oro. Ojo a lo que estoy diciendo, porque el espíritu del rey está en ti. ¿Cuántos lo creen? El espíritu del rey está en ti, Luis Ángel, príncipe de Dios. El espíritu del rey, alguien que me le regale, ¿qué quiere tomar? ¿Quiere tomar café o aromática? ¿Una galletita? Ok, ya la atiende. Ella es una princesa del reino. La reina Sabá llegó cargada con camellos que traían oro de Ofir, del más fino que había. Oro de Ofir, refinado, del más refinado. Traían especias muchas, cual nunca habían llegado a Jerusalén. Y trajo perfume. Entonces trajo oro, trajo especias, cantidades, y trajo perfume. Y luego que ella indagó al rey Salomón, dice que le entregó las 3 toneladas de oro que le trajo. Imagínense eso, 3 toneladas de oro. Especias en cantidad. Hay una película por allí que sería bueno verla. ¿Y qué más le trajo? Perfumes, nardo puro y todo lo que tiene que ver con esos perfumes especiales para los reyes, como ofrenda para honrar al rey. Entonces a los reyes se honra dándole de lo mejor. Escucha bien eso. El que porta el espíritu del rey, aquí viene la enseñanza, nunca te va a dar lo peor. El que porta el espíritu del rey siempre va a dar de su abundancia y de lo mejor que posee. Porque volvemos a la enseñanza, en el nivel que tú estés consciente de quién tú eres y en el nivel que tú estés entendido en la verdad de Dios, definido en identidad, en ese nivel tú vas a considerar, honrar y estimar a los otros. Por eso es necesario que entendamos que para poder ser excelentes, selectos y dar lo mejor, es necesario que entendamos que somos hijos de Dios y que el espíritu del rey está en nosotros para dar siempre al nivel de rey.
al nivel de rey. El rey te va a dar lo mejor. La reina Sabá, ¿la qué? La reina Sabá no trajo cualquier cosa. Le trajo al rey Salomón de lo mejor de su reinado. Salomón no se quedó con los brazos cruzados. Al despedir a la reina de Sabá, dice la Biblia que le dio al doble, aún más el doble de todo lo que ella había traído, y todo lo que ella quiso se lo dio el rey Salomón, porque el rey Salomón era el rey más riquísimo que según la escritura había en ese tiempo. Era el más rico de su tiempo. Por tanto, el rey Salomón, los reyes tienen algo, que el espíritu del rey no es tacaño, ni es egoísta. El espíritu del rey desborda de generosidad, porque no solamente tiene el espíritu, sino que también tiene la capacidad para hacerlo. ¿Aló? Eso quiere decir que si Dios ha puesto el espíritu del rey en ti y en mí, Dios te ha marcado para caminar en bendición y para caminar en prosperidad y tener calidad de vida y generar calidad de vida. ¿Aló? El espíritu del rey. Amén, iglesia. Entonces, estos magos que hoy podríamos decir que son los que estudian las estrellas, astrónomos, porque los que estudian para hechicería son los astrólogos, pero los astrónomos, ellos estudian astrología, ellos estudian los planetas, las estrellas. Pero hay unos que se dedican a estudiar creo que son las astrologías, y la astrología es lo que estudian el futuro a través de las estrellas, ocultismo, para decirte el zodiaco y todas esas cuestiones que son diabólicas. El zodiaco, que tú eres de Cáncer, que tú eres de... No te guíes por las estrellas, guíate por la palabra, guíate por el espíritu, guíate por el espíritu del rey que está en ti, no por el zodiaco. Amén. Entonces, estos magos eran conocedores de las estrellas y Dios a ellos les hablaba por sueños. ¿Cómo supieron ellos que esa estrella era la estrella del Mesías que había nacido? Porque ellos no solamente conocían de estrellas, sino que Dios también les hablaba a ellos. ¿Cómo les hablaba Dios? A través de sueños. Cuando ellos llegaron donde Jesús, le ofrecieron de lo que ellos portaban. ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué le ofrecieron? Oro, incienso, que son las especias, y mirra, que es el perfume. Son como los tres elementos que caracterizaban y caracterizan a los reyes. El oro, las riquezas, las especias, el incienso, que es lo que se ofrece en alabanza y adoración a Dios y que representa la oración, y la mirra, que es el perfume que representa la vida en sacrificio para Dios, como Cristo lo ungieron. Entonces, debemos entender algo, que Dios ha puesto en ti y en mí el espíritu del rey. Dios ha puesto el espíritu del rey en nosotros, y Dios quiere que nosotros recibamos la vida que nos imparte el Espíritu de Dios. Jesús dijo algo en Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. La escritura dice: Jesús se levantó, se puso en pie, alzando la voz, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La sed es una necesidad natural, pero Jesús estaba ofreciendo un agua que no era natural, sino un agua que era espiritual, porque Él dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, porque aún no había venido ¿quién? El Espíritu Santo, porque aún Cristo no había sido glorificado. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. El agua que Jesús da, ¿cuál es? Su espíritu. El agua que Jesús da es su espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo, que es el espíritu del Hijo y que es el espíritu del Rey. Amén. Entonces Dios nos da a beber de su espíritu. Porque Dios hace del Espíritu Santo tu vida, tu esencia, tu comida, tu bebida, parte de ti, de tu naturaleza. Dios te imparte su naturaleza, su esencia a través del Espíritu del Rey, a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu del Hijo. Entonces nosotros, todo lo que Dios tiene, nos lo dio y nos lo impartió a través del Hijo. Y todo lo que el Hijo recibió del Padre para nosotros, nos lo impartió y nos lo dio a través de su Espíritu. El Espíritu Santo, que es el Espíritu del Rey hoy en nosotros, hoy con nosotros y que está sobre nosotros. Si tenemos el Espíritu del Rey, si tenemos el Espíritu del Rey, ¿qué produce el Espíritu? El Espíritu guía. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Guía. No solo tiene su presencia, no solo tiene su compañía, no solo tiene su paz, sino que Él también te brinda dirección, guianza, porque Él va a conducir a un rey. Dios está conduciendo a un rey, a una reina que eres tú. Y Dios mismo se encarga en dirigir a sus reyes. Es más, los guía de tal manera que si es necesario tomarlos de la mano, los toma. Isaías 45, versículo 1. Mira lo que dice allí. Isaías 45, versículo 1. Y nos vamos a ir también a Mateo capítulo, a Lucas capítulo 4, versículo 1. Pero primeramente vámonos a Isaías 45. Recuerden que en nosotros está ¿quién? El Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu del Rey en nosotros. El Espíritu de Dios en mí, es el Espíritu del Rey. El que unge a los reyes es el Espíritu Santo. El que está con los reyes es el Espíritu Santo. Por tanto, si el Espíritu de Dios hoy está contigo, ¿tú quién eres? ¿Quién eres tú? Eres un rey. Acuérdense que lo que Dios está tratando con nosotros es la mente. ¿Qué Dios está tratando con nosotros? La mente. Porque ¿dónde está el problema? En la mente. Argumentos, mala información. Y como dice Proverbios, que tal el pensamiento del hombre, tal es él. Si yo te digo que tú eres rey, que yo soy rey, que tú eres una reina, ¿qué viene a tu mente? Primero te viene una sonrisita adentro. Eso no es. Yo rey. ¿Por qué? Porque comienzas a mirar todo tu trasfondo. Rey en mi casa, inmediatamente vienen las películas, te viene el trono, te vienen los que mandan, los que gobiernan, pero entonces tú te vas a tu background, te vas a tu vecindario, al vecindario del Chavo del Ocho, y te ves allá de pronto en el barril, te ves como el Chavo del Ocho en el barril. ¿Eso no es? Así pasa literalmente. Yo te digo, hermana Zoila, usted es una reina, una princesa de Dios. ¿A dónde se fue su mente? Eso no es. Se fue a Arjona. ¿Dónde es? ¿Dónde es que usted? Por allá de Arjona, ¿no? Entonces,
Eso es lo que pasa. El problema está ¿dónde? En la mente. Dios dice que somos, pero nosotros nos cuesta aceptar. No nos convencemos tan fáciles de lo que realmente Dios dice que somos. En cambio, que si el diablo te dice que tú eres ¿qué? Que tú eres un loser. Loser. Ahí sí inmediatamente, como decía, ay, que yo soy la mejor mujer del mundo. Quiera que decía así, una amiga por allí. Eso no es. Pero en cambio, si Dios le dice, tú eres la princesa de Jehová, que tienes al espíritu del rey dentro y que tú eres una reina del reino de los cielos aquí en la tierra y que Dios ha puesto en ti su espíritu, tienes al espíritu del rey dentro de ti para que adquieras identidad de reina y de rey, para que pienses de ti misma o de ti mismo como Dios piensa y dice que tú eres, para que tú puedas cumplir tu propósito y destino. ¿Dónde está el problema? En la mente. Pero el Espíritu de Dios no fue dado para esto. Dios te está transformando. Dile a que está a tu lado, Dios te está transformando. Dios te está cambiando. Dios te está mudando a través de su Espíritu y su palabra. Para eso se metió el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Para eso Él vino, para impartirnos la vida de Cristo en nosotros. Mira eso, anota eso. ¿Para qué vino el Espíritu? Vino para impartirnos la vida de Cristo. Y Cristo es el ungido y el ungido es el Rey en nosotros. Cristo vino y se metió dentro de nosotros a través del Espíritu para impartirnos su vida. El que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. Mira lo que dice allí. El que cree en mí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Creer en quién? En Cristo. Por eso Cristo dijo, creen en Dios, crean también en mí. El que cree en mí, ¿como qué? Como dice la Escritura. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Creer en Jesús, ¿como qué? Como dice la Escritura. Y la pregunta que te hago es, ¿qué dice la Escritura de Jesús? ¿Qué dice la Escritura acerca de ti? Que está en Jesús, que te dio Jesús, que tienes de parte de Jesús. La Escritura me está enseñando que el Espíritu del Rey está en mí. La Escritura me está enseñando que en mí mora el Espíritu de ¿quién? Del Rey. El Espíritu no de cualquier rey, del Rey de reyes y Señor de señores. El Espíritu del Dios vivo que creó los cielos, la tierra y el mar y al hombre y todas las cosas hechas. Él, el que se movió en el principio ordenándolo todo y manifestando todo. Él mismo se vino a vivir a mi corazón y a tu corazón. Y Él es el Espíritu del Rey que vino a ti para reinar en ti, para reinar desde ti, para gobernarte a ti, para enseñorearse de ti, para que tú seas el instrumento de Él para este tiempo y para estas generaciones. ¿Quién es el instrumento de Dios para este tiempo y para estas generaciones? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Y quién eres tú? No se atreven a decirlo, no sé por qué. Somos rey. Somos reyes. Porque no veo la corona. A mí no me hace la corona. A mí me hace el espíritu que llevo dentro. My God, eso está más poderoso todavía. Eso no es. A ti, my God, ahí está la unción del santo. A ti no te hace rey una corona. A ti te hace rey el espíritu del rey que llevas dentro. Porque Él te señaló, Él te marcó, Él te ungió y puso el espíritu del rey dentro de ti. Eso es lo que te hace rey. Porque el rey va por dentro de ti. El espíritu del rey está en ti. Pero Dios quiere que sea visible. Y el espíritu de Dios está en ti como el espíritu del rey para ungirte, para tomarte de la mano y llevarte y entregarte lo que humanamente nadie te puede entregar.
Isaías 45:1 dice, así dice Jehová a su ungido. ¿A quién está hablando Dios hoy? Esa palabra se la dio Dios 100 años antes a un hombre que no había nacido. Esa palabra se la dio Dios a través del profeta Isaías a un hombre que iba a nacer para ser rey. Dios se la dio 100 años antes y le dice, así dice Jehová a su ungido. Es decir, Dios habla de un hombre que iba a ser ungido y que iba a ser ungido para ser rey. Porque Dios es el que unge a los reyes, porque los reyes puestos por Dios son ungidos por Dios. Porque el rey necesita al Espíritu de Dios para poder gobernar. El rey necesita la unción de Dios. Es decir, el que va a gobernar de parte de Dios, Dios tiene que metérsele por dentro primero. ¿Aló? Estoy diciendo cosas que son significativas y muy serias. Porque el que va a ser rey de parte de Dios, o el que es rey de parte de Dios, tiene que metérsele el espíritu del rey primero, que es el Espíritu Santo, que es el espíritu que unge a los reyes y es el que marca a los reyes y es el que imparte la esencia de rey y el que creó a los reyes. Dios mismo se te mete dentro para darte la identidad, para darte propósito y destino, dándote toda la capacidad y todo el potencial y recurso que Él mismo porta para que tú puedas ser lo que Dios quiere. Dice Isaías 45:1. Así dice Jehová a su ungido. Donde dice ungido, ¿quién es el ungido? Nosotros. ¿Y cómo nosotros somos ungidos? No con aceite. No con aceite. Se unge en forma simbólica. Pero Cristo, la unción del Rey, se recibe directamente a través del Espíritu Santo. Hoy. Porque cuando Cristo fue ungido como Mesías delante de todo Israel, de Dios, a través de Juan el Bautista, Juan el Bautista no derramó un cuerno de aceite sobre Cristo, sino que vino sobre Cristo el Espíritu Santo y permaneció sobre él. Y Jehová Dios, el Padre, habló desde el cielo diciendo, este es mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Dios hoy unge directamente a través del Espíritu Santo. Por eso Hechos 1:8 dice algo muy especial. Hechos 1:8. Pero recibirán ¿qué? Poder cuando haya venido sobre ustedes ¿quién? El Espíritu Santo, y me serán testigos ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque para poder conquistar territorios, aún tu propia ciudad, necesitas la unción del Rey. Porque solo los reyes conquistan. Solo los reyes conquistan. Solo los reyes tienen el poder de conquistar. Solo los reyes conquistan. Por eso los reyes necesitamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no conquistamos, no podemos hacer nada. Este texto, y búscame también ahí otro texto, vamos a terminar de leer este y después vamos a Zacarías capítulo 4, versículo 6. Anótalo allí. Entonces terminamos de leer aquí, dice, así dice Jehová a su ungido. ¿A quién? Pon tu nombre allí. ¿A quién? Dice allí a Ciro. Ciro era el rey del imperio, uno de los reyes del imperio medo-persa que sustituyeron al imperio babilónico. Entonces Ciro, Dios usó a Ciro. Entonces así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo. Mira lo que dice aquí, al cual tomé yo. ¿Quién lo tomó? Dios. Al cual tomé yo por su mano derecha
al cual tomé yo por su mano derecha, quiere decir que Dios lo tomó con su izquierda. Al cual tomé yo por la mano derecha. La mano derecha representa el poder. Es decir, yo soy la fuerza en su mano. Yo soy la fuerza en su mano. Yo soy la autoridad de él. Yo soy quien lo respaldo. Yo soy quien lo dirijo. Yo soy quien lo llevo. Al cual tomé yo por su mano derecha. Propósito. ¿Para qué? Para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Mire qué tremendo. Solo un rey tiene autoridad para moverse entre reyes. Solo un rey puede libertar a otro rey o aprisionar a otro rey. Solo los que portan ese nivel, esa estatura, portan esa autoridad dada por Dios. Por eso es importante ser legal, y ser legal es ser llevado por la mano derecha de parte de Dios. Propósito, para sujetar, para someter delante de él naciones, gentes, familias, pueblos, y desatar lomos de reyes. Propósito, no solo le va a entregar gentes, sino que también dice, para abrir ¿qué cosa? Delante de él puertas. Por eso Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 3, yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Y he aquí pongo una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Porque él es el que abre puertas. ¿A quién le abre puertas Dios? A sus hijos. ¿Y qué son sus hijos? Reyes. Entonces, ¿por qué nosotros no recibimos cosas de Dios? Por nuestra forma de pensar. Porque cuando tú no piensas como Dios dice, no te alineas con su palabra, no le crees. Y si no le crees y no te alineas con su palabra, no vas a recibir nada. Solo hasta que te alinees con lo que Dios dice y creas como Dios dice, activas el reino, activas la mano de Dios a tu favor. Dios no se mueve por lástima. Dios no se mueve por lástima a ningún creyente. Dios se mueve por tu fe. Dios se mueve por propósito y destino. ¿Recuerdan la mujer sirofenicia que tenía una hija que estaba atormentada por un demonio? Que estaba gravemente enferma. Esta mujer corría detrás de Jesús. Señor, ten misericordia, mi hija está gravemente atormentada. Ten misericordia, ten misericordia. Y corría detrás de Jesús y Jesús no le prestaba atención. Jesús no le prestaba atención. Los apóstoles dijeron, Señor, esa mujer no viene gritando, ya nos tiene aburrido, nos tiene molesta. Despídela ya, que se vaya esa mujer. Dile que se vaya, que deje de molestarte. Porque ellos se dieron cuenta que Jesús no le prestaba atención. Y tenía una gran necesidad. Pero la necesidad tuya, por lástima, no mueve a Dios. No mueve a Dios. Hasta que ella vino y se postra delante de Jesús. Y Jesús le dice, pero mujer, no me es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a los perros, a los perrillos. Porque a los gentiles, a los no judíos, se les conoce como perros, por lo abominable que son para un judío. En ese contexto. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún ¿qué argumentó ella? Fe. Sé que tú tienes el pan para los hijos, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los homos. Jesús no dijo, oh, qué mujer inteligente, qué mujer sabia. Jesús dijo, oh, mujer, grande es tu fe. ¿Por qué ella habló así? Por fe. Entonces hay gente que habla no porque muestran fe, sino porque son argumentadoras lógicas naturales. Pero qué bueno es argumentarle a Dios con fe, porque tenemos fe, porque sabemos que Dios puede hacerlo. Señor, aún los perros comen de la miga. Y Jesús le dijo, grande es tu fe, hágase contigo como has dicho. Hágase contigo como tú quieres. ¡Qué tremendo! Solo hasta que ella dejó de gritar, ten misericordia, ten misericordia. La lástima no movió a Jesús. Pero cuando esta mujer le argumentó en fe,
lo que ella tenía y lo que Jesús podía hacer, inmediatamente le dijo, se ha hecho. Esta mujer se alineó, pasó de la emoción al principio bíblico, a la verdad bíblica. Y nosotros tenemos que alinear nuestra mente y nuestro pensamiento con la verdad de Dios, la palabra, para que pensemos como Dios piensa. Pero para que pensemos como Dios piensa, Dios nos dio su palabra. Y para que creamos como Dios cree y seamos como Dios es, nos puso su espíritu en nosotros. Nos dio el espíritu del rey, nos impartió el espíritu para tomarnos de la mano derecha y entregarnos naciones y para abrir puertas que estaban cerradas a otros por generaciones, puertas que otros no pudieron conquistar, puertas que a otros no se les abrió. Al que porta el espíritu del rey y camina de la mano de Dios, Dios se las abre y se las entrega. Para abrir las puertas que estaban, ¿qué? Cerradas, puertas de hierro, de bronce, cerrojos de bronce, puertas de hierro, haré pedazo. ¿Y qué me dice el siguiente versículo? Ponga el siguiente versículo, que está buenísimo ese. Versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares que torcidos. Dios dice, yo voy delante del ungido. ¿Qué dice? Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazo. El versículo siguiente, el 3, dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, identidad, nombre, función, propósito. Dios anda con los reyes que Él pone, que Él establece y que Él unge. Dios los toma, Dios se les mete dentro para poderlos guiar. Te pedí otro texto, ¿cuál fue? Zacarías capítulo 4, versículo 6. Resulta que en Israel Dios reconoce dos oficios en la antigüedad para gobernar a su pueblo. Uno en el área social, político, político gubernamental, y otro en la parte espiritual. Uno es el rey, el otro es el sacerdote. Son los dos ungidos que habla la Biblia, que Dios tiene dos ungidos sobre la tierra. Uno para ejercer el poder de gobierno político y el otro para ejercer el poder espiritual. Uno para gobernar en la dimensión espiritual, otro para gobernar en la dimensión natural. El rey gobierna en lo natural, el sacerdote gobierna en lo espiritual. Dios habla de sus dos ungidos. Y cuando habla de sus dos ungidos, en aquel entonces, habla de Zorobabel como el gobernador o el que tiene la unción, el espíritu del rey, y habla de Josué, sumo sacerdote. Entonces, Dios tiene dos ministerios: el ministerio sacerdotal, que comienza desde el sumo sacerdote, y el de la realeza. Sacerdocio y realeza. Realeza y sacerdocio. Realeza y sacerdocio. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios al sacerdote le dice, quiero que seas santo. En Zacarías capítulo 3, quiero que seas santo, que vistas santamente, porque tú ministras en mis altares. Es decir, Dios a mí me dice, quiero que conserves este altar limpio, santo y puro. Quiero que tú te guardes en santidad, porque tú me ministras a mí. Tú ministras ante mi presencia. No puedes estar en pecado, no puedes estar contaminado, porque contaminas mis atrios. Aló. Esa es mi responsabilidad, permanecer en conexión, en una condición grata delante de Dios, porque yo ministro delante de Dios. Este lugar, este púlpito, este altar aquí, es el lugar de autoridad del sacerdote, del sacerdocio. Y como sacerdote, Dios me demanda ¿qué? Santidad. Por eso llevaban los sacerdotes una como especie de una corona que decía santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Eso se le demanda al sacerdote. Pero usted también es un sacerdote.
de Dios, porque Cristo nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Así que a mí me corresponde guardar este lugar y enseñar, ministrar desde el altar la santidad y la palabra y la justicia de Dios. Pero cuando yo me bajo de aquí, yo tengo que seguir viviendo en santidad. ¿Aló? Porque si yo no me guardo allá afuera, cuando venga acá, ¿cómo estoy? Estoy contaminado. Igual tú. Tú vienes aquí a recibir la palabra de Dios, la información. La palabra te limpia, te santifica, pero cuando tú sales de esa puerta, tú quedas bajo el cuidado de Dios y bajo tu responsabilidad, que tú tienes que seguir permaneciendo en santidad, viviendo para Dios, porque dice: sean santos porque yo soy santo. Esa es mi responsabilidad, preparar a la novia para un encuentro con Cristo, porque Cristo viene pronto. Pero mientras Cristo viene, los reyes y sacerdotes necesitamos cumplir propósito y destino. ¿Aló? ¿Sí me hago entender en eso? Entonces, cuando Dios le habla al sacerdote, le dice: sé santo porque yo soy santo, quiero que seas santo y que cuiden mis atrios, para que Satanás no te acuse. Porque eso es lo que pasa en el capítulo 3 del profeta Zacarías. Pero en el capítulo 4 ya no le habla al sacerdote, sino que le habla al rey, a Zorobabel. A Zorobabel. Al sacerdote le demanda santidad, pero al rey, que es el que tiene la fuerza para operar en conquista, en gobierno, en emprender, en multiplicar, en producir riquezas, en manejar oro, incienso y mirra y generar calidad de vida a su pueblo, mostrando la excelencia de Dios. Dios le dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová. ¿A quién? Zorobabel es el gobernador y es el que tiene la unción del rey. ¿Qué le dice Dios? Palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho que Jehová de los ejércitos. Entonces al rey le es requisito y le es necesario portar la unción, el espíritu del rey, el espíritu de Jehová, porque el Espíritu Santo es el garante, es el que garantiza. El Espíritu de Dios es el garante del éxito que tendrá el rey en su campaña o en su reino, en su gobierno. El Espíritu Santo es el que lo unge, lo habilita, lo acompaña y es la fuerza para poder conquistar más que un ejército y más que la fuerza del hombre. El Espíritu del rey es el Espíritu de Cristo. Es la unción que acompaña al rey. A los reyes de Cristo, o a la iglesia, a los que somos reyes, es necesario portar al Espíritu del rey, porque no hacemos la obra de Dios en nuestras fuerzas ni con multitudes de gente para garantizar el éxito. No, el éxito lo garantiza Dios a través de su Espíritu. ¿Qué procuraban los reyes ungidos en Dios? Recuerden algo: Dios ungió a Saúl y el Espíritu de Jehová vino sobre él. El profeta Samuel vino y derramó aceite sobre la cabeza de Saúl y el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl. Saúl desobedeció a Dios. ¿Qué hizo Dios? Le quitó al espíritu del rey. Saúl quedó sin el espíritu del rey, quedó sin la fuerza, sin el respaldo de Dios en él. Saúl quedó sin espíritu. Quedó sin el espíritu de Jehová, quedó sin la unción del santo, sin el respaldo de Dios. Es decir, Dios lo soltó. Hay mucha gente que no quiere caminar a la manera de Dios. ¿Y Dios qué hace? Dios lo suelta. Dios lo suelta, quita su espíritu. No te llevo de la mano, no soy tu fuerza, porque tú andas en tu fuerza. Y tú andas en tu fuerza porque tú no buscas mi gloria ni buscas honra, mi honra. Tú estás buscando es tu propia gloria, tu propia honra. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Él no buscó la gloria de Dios, sino que él mandó a hacerse, cuando él venció, mandó a hacerse una estatua, una imagen, para que lo adularan a él. Vanaglorioso el hombre. Y así hay mucha gente que no hace las cosas para glorificar a Dios, sino para que les adulen y les reconozcan a ellos que fue su fuerza, que fue su sabiduría o su inteligencia. ¿Qué hizo Dios? Dios le quitó su espíritu. Y en lugar del Espíritu Santo le atormentaban demonios, dice la Escritura. David, en 1 Samuel capítulo 16,
Cuando David es ungido nuevamente en lugar de Saúl, Samuel derrama aceite de su cuerno, del cuerno. Cuando él es ungido por el profeta Samuel, el Espíritu de Jehová viene sobre David y permanece sobre David. Y David comienza a conquistar, David comienza humilde, David comienza agradando a Dios, David comienza haciendo las cosas por dirección de Dios. David no daba un paso sin que le preguntara a Dios: Señor, ¿qué dices tú de eso? Voy, me quedo, les ataco, no les ataco, ¿cómo hago? Siempre buscó la estrategia de Dios, porque él no dependía de su fuerza, de su sabiduría, sino de la estrategia, de la fuerza de Dios a través de su espíritu. Pero cuando David peca con Betsabé, que David mismo dice: antes de que fuera yo humillado, descarriado andaba altivo. Nos toca cuidar el corazón. Cuando David peca con Betsabé, David hace una confesión de arrepentimiento en el Salmo 51. Y dentro de su arrepentimiento y su petición a Dios, su ruego a Dios, fue: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque quitar el Espíritu del Rey, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu que unge a los reyes, quitar el Espíritu de Dios es quitar la presencia de Dios y es ser desechado por Dios. Es ser dejado, desechado por Dios. Y lo peor que le puede pasar a un hombre de Dios hoy, a una mujer de Dios hoy, es que Dios lo deje. Pero hay mucha gente que ya Dios los dejó. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que ellos quieren. Y una de las razones por las cuales el Espíritu de Dios está en nosotros es porque Él vino para guiarnos. El propósito de Dios es que nos dejemos llevar, nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Rey en ti. Si hay que gobernar, Él sabe cómo gobernar. Si hay que conquistar, Él sabe cómo hay que conquistar. Si hay que abrir una puerta, Él sabe cómo abrir la puerta. Si hay que ir a un lugar, Él sabe a dónde llevarte. Él te va a decir dónde llevarte, dónde debes entrar, a dónde no debes entrar, qué puerta tocar, qué puerta no tocar, con quién asociarte, con quién no asociarte. Porque Él es el Espíritu del Rey, por cuanto Él está en ti y vino para ungirte y darte la capacidad para que puedas cumplir tu reinado, tu propósito y destino. Lucas capítulo 4. Con esto terminamos. No quiero seguir para no cansarles. Dios nos está haciendo énfasis entonces hoy que los reyes de Dios en esta tierra, es necesario que nos concienticemos de nuestra dependencia del Espíritu del Rey, del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo en nosotros. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Recuerden que el Espíritu de Dios vino para impartirnos la vida de Cristo mismo en nosotros. Si Él vino para impartirnos la vida misma de Cristo, Él quiere entonces que alcancemos la estatura, la madurez del varón perfecto que es Cristo. El mismo que formó a Cristo como hombre, el mismo que lo preparó durante 30 años para que Él pueda ejercer su realeza aquí en la tierra, es el mismo que está contigo, que te está preparando y te está formando, te está forjando para que tú alcances también el tiempo, la condición, la madurez, la perfección para tu tiempo, tu propósito y destino. Es el mismo Espíritu quien lo hace. Dice Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo debemos estar nosotros? ¿Llenos de qué? De información, llenos de comida, llenos de rondón, llenos de qué? De fantasías, no, llenos del Espíritu Santo. Recuerden que Dios quiere que estemos llenos para que no tengamos necesidad.
Jesús dijo, si tienen sed, vengan a mí. Si tienen hambre, yo soy el pan. Si están cansados, vengan a mí que yo los haré descansar. Jesús lleno. ¿Quién estaba lleno? Jesús. Si a Jesús le fue necesario como rey ser lleno o llenado con el Espíritu Santo, ¿cuánto más a ti y a mí? Declara conmigo, yo necesito la llenura del Espíritu Santo que mora en mí. Yo necesito ser lleno cada día, porque Él es el que me inspira a hablarte y Él es el que me da las palabras y el que se me adelanta a mi pensamiento y a la inspiración y al montón de información bíblica que tengo en mi corazón, el que selecciona las palabras adecuadas para hablártelas antes de que yo las hable. Y cuando pienso decir algo acorde a lo que estoy hablando y de pronto el Espíritu Santo ve que no es adecuado para el momento, Dios me dice, eso no lo digas. ¿En qué momento te dice eso? En el momento del Espíritu. En el Espíritu no hay tiempo, en el Espíritu hay velocidad de Dios. Antes de que yo te diga una palabra, ya Dios me corrigió 20 acá. Escucha bien eso. Antes de que yo lance alguna expresión o algo, Dios que conoce la intención me advierte, eso no, eso no, eso sí. Es decir, cuando tú estás bajo la dirección y la influencia del Espíritu Santo, Él mismo te va direccionando en lo que debes hablar o decir. Recuerda que la Escritura dice que Jesús enseñó que cuando estés delante de los reyes o delante de los magistrados o gobernantes, no te preocupes por qué vas a hablar, porque el Espíritu mismo, Él te dará las palabras que debes hablar. ¿Se acuerdan de eso? Que mismo Jesús lo enseñó. Entonces nosotros somos direccionados por el Espíritu Santo. Entonces Jesús lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Rey, que es el Espíritu que unge a los reyes y que confirma a los reyes. Dice que lleno del Espíritu Santo, volvió ¿de dónde? Del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? ¿A dónde lo llevó el Espíritu Santo? ¿Lo llevó a qué? Al desierto. Pero si tú lees Mateo capítulo 4 versículo 1, te dice a qué lo llevó al desierto. Porque el Espíritu Santo no solo te lleva en dirección hacia tu propósito y destino, sino que también te lleva al desierto. Y te lleva al desierto con una razón, con un propósito, con una intención ya determinada por Dios. ¿Qué dice? Entonces Jesús fue llevado, Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Mateo dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, pero Lucas me dice que no fue solamente llevado, sino que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces es necesario que antes de entrar al desierto, a una prueba de aflicción o algún método de Dios para prepararte, es necesario que primeramente Dios te llene del Espíritu para que puedas soportar y aguantar el paso transitorio por esa circunstancia o ese desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Propósito, ¿para qué lo llevó? Para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo. Para ser tentado por el diablo. ¿Cómo así? Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, pero hay uno que sí tienta. ¿Quién es el que tienta? El diablo. Pero Jesús es Dios. Y Jesús como Dios, Él no podía ser tentado. Pero como Jesús se había despojado de su gloria y ya no estaba como Dios en su gloria, sino que estaba como hombre en su humanidad con alma, hombre que tiene alma, hombre que tiene alma, ya no como Dios espíritu, sino hombre que tiene alma. Como hombre, Jesús fue llevado por el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, llevado por el Espíritu Santo al desierto para que el diablo sí lo tiente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso es como, hay un man aquí que le gusta el boxeo. Le gusta hacer sparring. Le gusta hacer sparring dentro del boxeo. Él se protege para que no le vayan a dar sus golpes raros. Entonces, él le gusta el boxeo.
Pero en el boxeo resulta que hay un manager y hay un entrenador. El manager y el entrenador se encargan de preparar al boxeador profesional para el día de la pelea. Entonces, aquel que te prepara en secreto, porque todos los boxeadores se preparan en secreto, aquel que te prepara en secreto, que te llena en secreto, un día te va a llevar al ring. Entonces, el Espíritu Santo es el que te llena y te equipa, pero recuerda que Él te está llenando y te está equipando para llevarte ¿a dónde? Al ring. ¿Y quién es tu contrincante? El que te va a probar, el que te va a tentar. El que te va a tentar. Entonces, imagínate el Espíritu Santo. Aquí llevo a Jacob. Es el gallito que tengo para las naciones. Es honesto. Aquí llevo a Sebastián, lleno del Espíritu Santo al desierto. ¿Para qué, Señor? ¿Y para qué me traes aquí, Señor? Eso fue tremendo. Eso no cualquier cosa. Para ser tentado por el diablo. Señor, pero tú por qué me llevas para que el diablo me tiente. Tú como padre, tú no llevarías a tu hijo allá para que te lo casquen. O para ponerlo a prueba, para ver si pasa por el fuego, para ver si nada entre tiburones, para ver si sabe nadar y lo tiro al agua. A ver, tú no haces eso. Pero Dios te conoce y Dios, Él va contigo y está contigo. Él va contigo a el lugar donde tú tienes que llegar. Por eso Él dice en Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Y el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Entonces, en este proceso, Dios a sus hijos, por muy difícil o adversa que sea tu realidad, tu condición, tus situaciones, tú no estás solo. Tú no estás solo. Pastor, pero es que yo siento al diablo, ¿qué tal? Pero no estás solo. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Declara conmigo, el Espíritu del Rey está conmigo. El Espíritu del Rey. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. La tentación del diablo para ti se convierte en una prueba de Dios para ti, para ver si eres fiel. Y les quiero decir algo, aparte de que Dios te lleva para que el diablo te tiente, el diablo también ora y le pide a Dios que te deje zarandear y sacudir. Aló, hay gente que no ora, pero el diablo sí ora. Hay gente que no ora. Hay por allí unos chistes bien raros de leones que están en la jungla y hay alguien que se le sale el león así de pronto y la persona se pone de rodillas, Señor, sálvame, sálvame, y el león se le pone al lado, Señor, gracias por esta comida que me has traído. Entonces hay gente así. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no oran. En cambio, el Satanás le dice, Dios, así como a Job, déjame que yo lo toque, déjame que yo lo zarandee, porque Jesús le dijo a los apóstoles, Satanás los ha pedido, ¿los qué? Los ha pedido ¿para qué? Para zarandearlos. Por tanto, Pedro, yo he rogado que no falte tu fe. Quiere decir que Dios lo suelta para a ver qué es lo que hay en ti y en mí. Entonces los reyes somos confrontados, los reyes somos tentados, los reyes somos confrontados, somos llevados a escenarios de confrontación porque el espíritu del rey es un espíritu de guerra. ¿Aló? Porque los ungidos que tienen el Espíritu Santo es un espíritu de guerra y es un espíritu bravo. My God, el Espíritu de Dios. Mira lo que dice ahí, Jehová Sabaoth. ¿Sabe qué significa Jehová Sabaoth? Jehová de los ejércitos, varón de guerra.
Entonces nuestro espíritu, dice Dios en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, ¿usted qué tiene? Declara conmigo, yo tengo el espíritu del Rey en mí, el espíritu del ungido, es decir, Cristo mismo está en mí, ha sido derramado, está siendo impartido para que yo sea transformado y yo no actúe ni opere desligado de Dios, sino en unión con Dios. Amén, iglesia. ¿Qué tienes tú que hacer? ¿A qué te ha llamado Dios? Hazlo con la ayuda del Espíritu Santo. Si tienes que ir a estudiar y ser la embajadora de Colombia, ¿dónde? Vamos a ponerte un lugar bueno. En los Emiratos Árabes, por allá, en Dubái. Un ejemplo. Tengo que proyectarla a lo grande. Si vas a ser la embajadora, entonces necesitas al Espíritu Santo. Sola no vas a lograrlo. Eso no es. Que quieres ser el campeón mundial en el deporte. Jeremy, necesitas al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ¿cómo vas a llegar allá? Jugando maquinita, olvídate. Jugando celular, eso no lo vas a lograr. Eso es con el Espíritu Santo. Por eso tienes una mamá que te trae todos los domingos y los sábados para que dependas de Dios, porque tu mamá sabe que tú necesitas a Dios, porque más que ser un deportista, tu mamá quiere que seas un hombre de Dios. Pregúntale a ella para que veas tú. Dice, mami, es verdad, pregúntaselo. Pregúntaselo. Pregúntale. Mírala. Eso es importante. Necesitas al Espíritu Santo, a Holy Ghost. Necesitas al Holy Ghost. Para que cuando te pares en tu púlpito, porque Dios, hay hombres que en lugar de darle un altar, les da escenarios. Sus escenarios son sus púlpitos para predicar a Cristo. Y Jacob tiene los escenarios como púlpito para que en sus canciones y en sus letras le meta a Cristo de alguna manera. Esa es tu misión. No te vas a morir hasta que no le digas a todas las naciones que Cristo viene. Las multitudes, todos esos escenarios que Dios te entrega para que esparzas sal, que esparzas la semilla. Y no tienes que dar un gran sermón, solamente tienes que mencionar el nombre. El resto lo hace Él. Lo que dijiste cuando fue el viernes. ¿Cuántos lo vieron? Bueno, Él nos contó en el ayuno de que Él estuvo en una presentación por allí y públicamente abrió su corazón y le pidió a la gente que quería ser agradecido a Dios, que necesitábamos al Espíritu Santo. Y puso a los miles que estaban allí, come bless me, come bless, come bless me, come bless, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Entonces puso a las multitudes a anhelar a Dios, a pedirle a Dios que le envíe su Espíritu Santo, que bendiga a su familia, que bendiga. Entonces son granos de sal que va soltando en medio de esos escenarios. Si yo voy allá, me chiflan. Pero como él es Jacob, entonces la gente le levanta las manos y le repite todo y hasta reciben a Cristo, que en cambio que conmigo no. Eso no es. Entonces cada quien tiene su escenario, pero necesitas al Espíritu Santo. Dependencia del Espíritu Santo para que Él unja tus canciones, te dé las letras, que cuando tú le hables en la letra a esa mujer que está resentida con ese marido y que no quiere perdonarle, y tú le cantes, perdónale, perdónale, porque Él es el que te ama, perdónale, y tú le digas, perdónale, perdónale, vuelve con Él, reconcíliate con Él. Mira que es el papá de tus hijos y que el man es bien, pero ¿por qué lo rechaza? Es decir, en tus letras, en tu música, en tu estilo. Ahí estás impartiendo ¿qué? Valores, estás impartiendo un principio de ¿qué? Del perdón. Perdónalo. Eso no es. Entonces el asunto es qué es lo que tú cantas. Y él sabe que Dios lo está llamando y ya le ha cambiado sus canciones, la letra. Y está cantando canciones que edifican, canciones que imparten un valor, que edifican familias. Y eso es lo que está haciendo. Le está enseñando al hombre, mira que eres la única, que como tú no hay dos, así que por ti lo dejo todo, tú eres el regalo que me mandó Dios. Son
son canciones específicas. Entonces, así cada quien necesita el Espíritu Santo en el escenario donde Dios esté. En el mercado donde tú estás, 10 carros proveyendo servicio que digan Jesucristo viene, imagínate. De cada quien en el lugar, en el escenario donde está, usted sea lo que Dios dice que usted es. Esa joyería es para que tú la tengas, mi hermana, llena de tratados. No solamente le digas al cliente, bienvenido, ya aquí tienes, Cristo te ama, como pasó con la alemana aquella. Que reciba el Espíritu Santo y que se vaya salva para su tierra. Pero para eso hay que estar lleno del Espíritu Santo, conectado con el Espíritu Santo, con el Espíritu del Rey dentro. Cada uno en lo suyo, cada uno en lo suyo, cada uno en lo suyo. Amén, iglesia. Ponte en pie y levanta tus manos. Y tú te vas a humillar delante de Dios y le vas a pedir perdón a Dios por tu no dependencia de Él, por menospreciar al Espíritu Santo, viendo que es Cristo en ti. Cristo en ti, el Espíritu Santo. Porque nosotros somos muy dados a apagar, a dejar al Espíritu Santo, a apagarlo, a entristecerlo, contristarlo. Eso lo vamos a mirar después. Pero cierra tus ojos allí si quieres, levanta tus manos. Pastora, venga conmigo, vamos a ministrar a Dios. Vamos a ministrar a Dios. No es con ejército ni con fuerza. Es el Espíritu de Cristo en ti que hoy te está hablando y que hoy te está fortaleciendo y llenando y renovando tu mente y afirmando tu identidad como rey, como reina, como hijos e hijas de Dios, para poder cumplir un propósito y destino con convicción y certeza. El Espíritu Santo, perdóname por las muchas veces que nos hemos levantado y ni siquiera te hemos dado la importancia que tú te mereces. Espíritu Santo, gracias porque a pesar de todo has estado allí dentro de nosotros. Gracias, Señor, por ser tan misericordioso, Espíritu Santo. Pero hoy te digo perdón. Hoy te digo perdón y quiero que me ayudes a estar conectado 24/7. Quiero que me hagas sensible a ti, Espíritu Santo. Ya no quiero un corazón endurecido. Quiero ser sensible para escuchar tu voz dentro de mí. Habla con el Espíritu Santo. Sé sincero con Él, sé sincera con Él. Dile que no te quieres mover sin Él, sin su permiso. Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Vamos a reconocer su presencia. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. muévete en mí.
muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Dice el Señor. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios